Ya nos dio. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en AMAC, México. Hemos organizado este conversatorio que tiene la intención de platicar sobre las coberturas deportivas con perspectiva de género, claves para garantizar los derechos de las audiencias. Les quiero comentar que este es el tercer conversatorio que tenemos en AMAC, México, para abordar el derecho de las audiencias desde distintas ópticas. Tuvimos uno con la doctora Raquel Ramírez Salgado para hablar sobre la perspectiva de género. Posteriormente uno con la doctora Yolol Mancillas para que nos diera su enfoque desde los derechos humanos y la movilidad de las personas en el territorio mexicano. Y hoy cerramos pues ya el año y también estas sesiones que tienen el objetivo de ir explorando las distintas temáticas en torno a cómo pensar en nuestros contenidos como radios comunitarias e indígenas a la hora de informar sobre temas deportivos, sobre cómo hacer coberturas sin caer con comentarios machistas que cosifican a las mujeres, ¿no? O donde se resalta más su apariencia física que su destreza en los deportes o las comunicadoras al momento de estar haciendo la cobertura, y donde más bien son objeto de críticas que de realmente poner atención a su destreza y a su valiosa aportación, ¿no? A los deportes, ¿no? Y a la labor tan importante de comunicar. Y en ese sentido, pues yo he invitado a la doctora Claudia Pedraza, quien es especialista en temas de género, periodismo y tecnologías sociodigitales. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales y maestra en Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y actualmente es investigadora docente de la Universidad La Salle de la Ciudad de México y forma parte del Sistema Nacional, no, Sistema Nacional de Investigadores, SNI 1. Y bueno, también ha sido docente en Guajimalpa y la Universidad Latina. También he de contarles que ganó el primer lugar del concurso nacional de tesis de género en Sor Juana Inés de la Cruz 2016, que otorga el Instituto Nacional de las Mujeres en la categoría de doctorado. Y bueno, fue guionista, realizadora, locutora y productora del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Radio Michoacán, y reportera de deportes del diario Provincia. Bueno, creo que no hay, tenemos a alguien, no me gusta decir experta, pero sí quiero decir a alguien que es sensible y que ha dado seguimiento pues desde ya muchos años. Y es una trayectoria tanto laboral, académica, pero también en la cancha, que es algo que quiero enfatizar, ¿no? Desde el fútbol. Entonces, Claudia, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación en AMAC México. Al contrario, Miguel, muchas gracias por la invitación a participar en estos espacios. Como bien lo comentabas, me parece muy valioso el poder, por un lado, cuestionar pues todas estas formas en las cuales se nos cuentan los deportes desde los medios de comunicación, y por el otro lado pensar en qué formas también podemos cambiar estas narrativas, ¿no? Creo que eso es algo muy importante, que desde los medios de comunicación, independientemente del tipo y del corte que tengan, tendría que ser una preocupación constante, y no solamente del deporte, sino en general, pues de la diversidad de espacios, de fuentes, de actividades, de las cuales damos cuenta con nuestros contenidos, ¿no? Entonces, bueno, pues agradezco muchísimo esta presentación, y bueno, por aquí les empiezo a compartir pantalla para hablar justamente de esto, ¿no? De esta perspectiva de género que esperamos que se tenga en los deportes y en otras áreas de la información, no solamente los deportes. Y que desde que nos invitaron para dar esta plática, esta idea de las claves para garantizar los derechos de las audiencias me parecía muy importante,
porque de repente dentro de los medios, tanto comerciales como comunitarios, independientemente de las concesiones que se tengan, la idea de que se debe de cubrir con perspectiva de género se dibuja más como una insistencia de un grupo, de un movimiento, en este caso un movimiento feminista, que como una obligación y como un derecho, ¿no? Y esto es algo que me parece bien importante decirlo, o sea, ¿por qué tenemos que hablar y por qué necesitamos hablar de perspectiva de género en los contenidos de los medios, en los contenidos de las radios y en específico, en los contenidos de las coberturas deportivas? Bueno, porque efectivamente es un derecho de las audiencias de radio y de televisión, es algo que está establecido en un marco legal. Entonces, cuando decidimos no hacerlo, cuando desde las redacciones de deporte se decide no hacerlo, se está decidiendo no cumplir con una obligación legal y se está decidiendo negarle un derecho a las audiencias de recibir contenidos que en este caso promuevan esto, ¿no? Que es esta primera cuestión que a mí me gustaría resaltar. O sea, en la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión está establecido que uno de los derechos de las audiencias tiene que ver con esto, con el respeto de los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad de género y la no discriminación, que se asume debe de estar o deben de estar como principios de los contenidos que se producen. Entonces, yo no puedo, como un medio que utiliza o que da este servicio de radiodifusión, incumplir esto. No puedo no tener estos principios dentro de mis contenidos. Y que además la ley en otro apartado lo especifica bastante bien, ¿no? O sea, la programación que se difunda a través de la radiodifusión, llámese televisión, llámese radio, de cualquier tipo, tiene que propiciar la igualdad entre mujeres y hombres. Y esto me parece que no nos deja espacio para decir, pues no incorporo la perspectiva de género, ¿no? Si está establecido ahí como algo que tienen que cumplir quienes generan estos contenidos para la radiodifusión, pues se tiene que trabajar desde las redacciones para incorporar esta perspectiva y así propiciar esta igualdad entre hombres y mujeres. Me parece que además esto, pensar en la perspectiva de género en términos de obligación y de derechos, nos permite además también reconocer que quien nos está escuchando, que quien está viendo nuestros contenidos, no es nada más un consumidor con su cerveza esperando el partido de fútbol. Es una persona que es ciudadana y que para quien ver ese partido, ver a esas figuras deportivas le representa algo más que mero entretenimiento y le puede dar posibilidades de pensarse de otra forma. Y un poco para allá va a ir la plática. Yo les cuento que en este conversatorio iniciamos y vamos a ver muchos ejemplos de los medios hegemónicos, pero que vamos a llegar justo a preguntarnos qué podemos hacer y qué otras historias podemos contar justo desde nuestros medios con estas otras miradas que hace posible la perspectiva de género. Y entonces, a mí me gustaría iniciar poniendo esto sobre la mesa, ¿no? O sea, cómo tenemos que aceptar que crecemos y vivimos gran parte de nuestra vida, ahora menos, pero en general, pensando el deporte en masculino, ¿no? Porque el deporte se ha constituido históricamente como un espacio para la masculinidad. Y hoy en día tenemos más ejemplos de mujeres deportistas, pero esto es algo que hace 10 años, pues todavía no tenía esa visibilidad. Hace 20 años, no se diga, hace 30 años, hace 50 años, esto era muy difícil encontrar mujeres referentes del deporte, no porque no las hubiera, sino porque no se hablaba de ellas, ¿no? La historia de las mujeres en el deporte siempre ha sido una historia que no se ha contado del todo, que no ha sido vista y no ha sido rescatada en toda su plenitud, y eso pues ha provocado que efectivamente pensemos el deporte desde lo masculino. Y bueno, de esto nos da cuenta la historia. Si nosotros observamos estos carteles de los Juegos Olímpicos, pues nos damos claramente cuenta de quién es el sujeto del deporte para las instituciones deportivas, para el Comité Olímpico, para quienes organizan el deporte a nivel internacional, y vemos que el cuerpo deportivo siempre se ha pensado como un cuerpo masculino, ¿no? Incluso en los juegos más recientes nosotros no podemos ver el cuerpo deportivo representado por una mujer, pese a que los últimos juegos, los Juegos de Tokio, alcanzaron el 49% de participación femenina, ¿no? O sea, una participación histórica que nos coloca a un
un punto de la paridad, pero que no tiene correspondencia con los discursos que hay en la sociedad sobre las mujeres y el deporte, ¿no? Es decir, por más que las mujeres ingresen a los espacios deportivos, los discursos que se generan, los contenidos que se generan acerca de su participación siguen siendo minoritarios en comparación con el deporte varonil. Y a mí me gustaría colocar estas preguntas para poder justo analizar la forma en la cual el deporte ha ido construyendo estos discursos, los medios han ido construyendo estos discursos al respecto del deporte, ¿no? La primera es pensar esto, de quién hablan los medios cuando hablan del deporte, a quiénes le dan espacio, a quiénes les dan las portadas, a quienes les dan los 10 minutos que tiene la sección de deportes, a quienes les dan el micrófono a la hora de entrevistar, ¿no? Y bueno, las estadísticas nos dicen que efectivamente, pues, gran parte de la cobertura deportiva que se encuentra en los medios está enfocada en el deporte varonil. El último monitoreo global de medios, este proyecto o megaproyecto que recoge las noticias de un día en diferentes países, se realizó en el 2020, se presentaron este año los resultados, y en este monitoreo lo que arrojaba es que en el caso de la sección de deportes, que está vinculada además con esta sección de artistas y celebridades, es decir, de figuras, digamos, mediáticas, que es donde entran los deportistas y las deportistas, se encontraba que solamente el 9% de las noticias que se producen en un día tienen como protagonistas a una mujer deportista. Y esto pues nos habla de cómo no hay esta correspondencia con ese 49% que participa en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y esto nos obliga a pensar efectivamente cómo nuestras referencias del mundo deportivo pues han sido las de los deportistas, los jugadores, los pilotos, los beisbolistas, los basquetbolistas, los boxeadores, la disciplina que ustedes quieran. Y esto pues también nos hace preguntarnos en correspondencia a quienes hemos crecido, a quienes hemos escuchado hablar de deportes en los medios, a quienes crecimos, cuando crecimos, a quienes escuchamos hablar de deporte en los medios. Cuando pensamos en periodismo deportivo, ¿quiénes son quienes vienen a nuestra mente? ¿Quiénes son las voces que reconocemos o a las que les concedemos esa autoridad para hablar del mundo deportivo? Nos vamos a dar cuenta también de cómo pues está justo dominado la actividad del ejercicio del periodismo deportivo por los varones, pese a que, y sobre todo en los últimos años, cada vez ingresan más mujeres y son más visibles. Pero ya en los recuentos, porque sí la visibilidad de las mujeres en la prensa deportiva se nota, pero en los recuentos siguen siendo, por mucho, los varones quienes dominan los micrófonos y los espacios y las mesas para sentarse a analizar el deporte. En uno de los recuentos que justo el Instituto Federal de Telecomunicaciones realizó en el 2020 también acerca de los programas deportivos, daba cuenta de cómo en las televisiones comerciales las mujeres alcanzaban entre el 3 y 4% de participación a la hora de estar en los programas deportivos, en las figuras centrales, ¿no? Al frente. Y en el caso de las radios, que no eran comerciales, las radios con esta concesión social, de uso social o uso comunitario, el porcentaje se elevaba hasta un 21%, ¿no? Pero, además, este reporte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que pueden encontrar justo en su página, daba cuenta también de cómo, aunque había estas diferencias de participación y había medios que tenían más mujeres integradas a sus mesas y a sus espacios y programas deportivos, los varones tomaban hasta 9 veces más la palabra que ellas, ¿no? Entonces, también a la hora de hablar, de decir, de discutir, de analizar la jugada, el campeonato, el partido, pues las voces que dominan la discusión siguen siendo voces de varones. Y esto que me parece central, ¿no? Cuando pensamos quién es la audiencia deportiva, en la mayor parte de los medios se tiene esta idea de una audiencia exclusivamente varonil, de cierto sector y con ciertos intereses en deportes muy específicos, ¿no? Y desde los periódicos, los medios digitales, la televisión, la radio, esa es audiencia a la que se le habla
cuando se cuenta el deporte. Y se piensan los contenidos exclusivamente dirigidos a ellos, aunque eso suponga omitir la posibilidad de que audiencias diversas, que son las que existen realmente, reciban otro tipo de contenidos, ¿no? Y entonces lo que vemos es cómo en los medios el deporte habla de varones, lo dicen, lo enuncian otros varones y se les habla a otros varones. Esa es la línea con la que se piensa la producción de contenidos deportivos en los diferentes medios. Y esto pues lo que nos revela es justamente cómo la relación de las mujeres y el deporte pues se construye desde esta idea de la ajenidad. El deporte nos es ajeno, y no solamente por culpa o por responsabilidad de los medios, que nos hablan muy poquito de mujeres deportistas, sino porque desde la socialización, desde las familias, desde las instituciones educativas, ese ha sido el imaginario con el cual se han generado los diferentes programas, prácticas y políticas deportivas, ¿no? Cuando nosotros decimos que el deporte se ha configurado desde la ajenidad, lo que queremos decir es cómo el espacio deportivo, en sus reglas, en sus diseños de las canchas, en sus diseños de los uniformes, en las reglas que de alguna forma regulan o norman las diferentes prácticas deportivas, está la idea de la masculinidad, ¿no? Aquí pongo una foto justamente de esto de un maratón con esta participación masiva de mujeres, y hoy lo vemos y lo celebramos y lo aplaudimos, pero se nos olvida que hubo una época en que el maratón estaba prohibido para las mujeres, como hubo una época en que el fútbol en algunos países estuvo prohibido para las mujeres, y como hubo una época en que el box estuvo prohibido para las mujeres. De repente hablamos de deporte femenil como algo que ahorita está en auge, y desde este discurso de que antes las mujeres no participaban, cuando en realidad no es que las mujeres no querían, no quisieran participar, no quisieran estar en estos espacios, es que las reglas, las mecánicas, las dinámicas del deporte institucionalizado, históricamente han tenido diferentes candados para permitir la participación de las mujeres. Y esta omisión, que es muy común encontrarla en los medios, me parece que justo coloca la idea de que las mujeres no estaban en el deporte como problema de las mujeres, como una cuestión de que a las mujeres no les interesaba, no les gustaba, no les llamaba la atención el deporte, cuando no ha sido así. Lo que ha ocurrido es que desde las instituciones deportivas, pues han existido estos mecanismos. Y me parece que es importante justo colocarlo porque a partir de estos diferentes mecanismos institucionales es que podemos entender todas las brechas que hay en el mundo deportivo, todas las brechas de género. La brecha de participación, que como yo decía hace un momento, se ha reducido y ha sido la que más se ha insistido, es decir, en que las mujeres practiquen el deporte, de alguna forma se ha ido revirtiendo, ¿no? Y tenemos este 49% icónico que siempre lo vamos a ver como un gran logro. Pero hay que revisar en las otras áreas cuáles son las brechas que se mantienen, no solamente de participación, sino en la gestión de recursos, en los patrocinios, en la propia cobertura mediática, en el acceso a los puestos de decisión. Es decir, las preguntas que nos seguimos que seguir haciendo, o tenemos que seguir haciendo desde los medios, es ¿dónde están las mujeres en las direcciones deportivas? ¿Dónde están las mujeres al frente de las federaciones? ¿Dónde están las mujeres entrenadoras? ¿Dónde están las mujeres que de alguna forma son dueñas de equipos deportivos? Pero también preguntar cuál es la brecha que existe en cuanto a patrocinios, recursos, espacios, etc. Y esto me parece importante porque sin duda es lo que nos permite empezar a configurar otras historias que se pueden contar alrededor de las mujeres y el deporte. Y me interesa también compartir esta idea porque creo que algo que ocurre mucho es que cuando se habla de deporte femenil, se piense que hay cosas que tienen que ver con el deporte femenil, brechas, situaciones, desigualdades, que no tienen que ver con género, ¿no? Y ahorita un poco por ahí lo comento. Pero creo que es necesario decir que
los mecanismos de ajenidad están en todos los niveles del deporte institucionalizado y que hablando de deporte, todo tiene que ver con género, porque el propio deporte es un espacio para hacer género. No podemos pensar que no está relacionado con esta categoría, con el género, cuando sigue siendo el espacio por excelencia donde se considera que los hombres pueden alcanzar esta categoría de verdaderos hombres. Todavía hay en el imaginario esta creencia de que si algo reafirma la masculinidad es justamente la práctica deportiva. Y bueno, esto que yo decía de que los mecanismos de ajenidad están en todos los niveles del deporte institucionalizado, me parece que pueden alcanzar estos grados como las prohibiciones que ya no existen, pero que antes sí existían, esta negación directa por decretos, por estatutos, por reglas, que tal cual decía, no puedes, siendo mujer, practicar esta disciplina, pero que aunque ahora ya no estén, siguen teniendo ahí remanentes en otro tipo de mecanismos. Y yo aquí pongo en estas imágenes, por ejemplo, las vestimentas, o sea, que parecería que no tienen nada que ver con como mecanismo de exclusión, que no es un mecanismo de exclusión, que no es un mecanismo de ajenidad, pero tenemos que seguirnos preguntando por qué las vestimentas, por qué los uniformes, por qué la ropa con la que practicas cualquier disciplina tiene que ser distinta cuando eres una mujer, ¿no? Tiene que tener ciertas características que destacan además ciertos aspectos de la feminidad. Y en ese sentido, no importa la cultura, no importa el país, y obviamente tiene que ver con otro tipo de cuestiones y categorías sociales, pero lo cierto es que en términos de reglas, ya sea de vestimenta, de espacios, de tiempos, el deporte femenil se ha construido como una categoría aparte, como algo que se le tiene que colocar justamente este adjetivo de femenil para indicar la diferencia de este otro deporte que es el gran deporte. Y bueno, que justo además parecería que en esta idea de que las mujeres en el deporte, al ser un espacio masculinizado, un espacio masculino, pierden ciertas esencias de lo que se considera femenino, pues están obligadas a demostrar todo el tiempo su feminidad. Por eso yo decía que estos mecanismos de ajenidad están sutilmente colocados en toda la institución deportiva. Tenemos aquí este caso de pues, las atletas que no cumplen con cierta normatividad hormonal, corporal, y que durante muchos años fueron obligadas a comprobar que eran mujeres bajo la sospecha de que no lo eran, ¿no? Si nosotros revisamos ahora en retrospectiva lo violento que es ese mecanismo, que alguien sospeche que no eres mujer porque no pareces mujer y te obligue a demostrar que lo eres por estas construcciones sociales acerca de lo que son las mujeres, justamente nos daremos cuenta de cómo se encuentran normalizados una gran cantidad de estas ideas, de estos mecanismos de ajenidad en la institución deportiva. Comprobar que eras mujer era una obligación hasta no hace mucho tiempo dentro del mundo deportivo, ¿no? Y cualquier mujer que no pareciera mujer tenía este signo de sospecha y esta obligación de someterse a estos exámenes y a estos test hormonales que avalaran algo que a los ojos de los demás pues no lo parecía. Tenemos acá a Caster Semenya, que pues esto justamente enfrentó diferentes críticas y vejaciones por esta situación y cómo desde la propia sociedad y los propios medios fueron obligándola a que encontrara otras formas, además de estos tests, de comprobar su feminidad, ¿no? Como esta portada de esta revista, donde además marcan esta sorpresa por el cambio de look que tiene. Y bueno, a final de cuentas, estas ideas de género que tenemos acerca del deporte, pues se manifiestan no solamente en los medios, sino en los comentarios que podemos encontrar, en las pláticas cotidianas, en las tribunas, en cualquier espacio donde el deporte sea el tema, ¿no? Acá yo les comparto algunos ejemplos de comentarios que se pueden encontrar en las transmisiones de la Liga MX y que justo reivindican esta idea de que las mujeres y el deporte no son algo que tenga una relación orgánica, ¿no? Seguramente, si alguien acá practica deporte,
ha escuchado esto de que las mujeres deben de estar en la cocina, de que te mandan a tu casa o a trapear cuando estás practicando algún deporte, o que incluso enfrentas comentarios sexistas y de acoso dentro de los espacios deportivos. Y aquí vemos un ejemplo de algo que se transmite por Facebook o por cualquier otra red, pero esto también lo podemos escuchar en una tribuna o lo podemos escuchar en un campo de juego. Estas ideas sexistas, machistas, violentas, discriminatorias hacia las mujeres y su relación con el deporte todavía pueden encontrarse en los diferentes espacios donde se practica el deporte de forma muy lamentable. Pero, sin duda, esto se vuelve más lamentable cuando el propio periodismo deportivo, los propios medios, las repiten, las reproducen sin tener esta conciencia crítica de lo que implican. Entonces, bueno, yo acá quiero compartir esta idea, ¿no? Que seguramente con estos ejemplos vamos a poder ahí desmenuzarla, ¿no? Hay que decirlo, si el deporte se piensa en masculino, pues los medios reproducen este imaginario. Y el periodismo deportivo históricamente se ha fundamentado en una exaltación a la masculinidad que no necesita ser explícita. De repente cuando hablamos de estos temas y decimos esto, uno esperaría que en las portadas dijera oda a la masculinidad y no es así. Pero a través de las palabras, los recursos audiovisuales, los recursos de imagen, de audio, se va construyendo esta idea de la masculinidad, una masculinidad además, pues sí, como lo denominamos, hegemónica, donde los varones son fuertes, exitosos, agresivos y heterosexuales, evidentemente. Y si pensamos quiénes pueden encarnar esta figura de hombres agresivos, exitosos, fuertes y heterosexuales, pues sin duda los deportistas hacen match en este molde, ¿no? Y los medios se encargan de reproducir este imaginario. Vemos los titulares con los que se presentan las notas, vemos las palabras que se utilizan a la hora de hablar de las figuras deportivas y vamos a encontrar, por un lado, todas estas ideas que hablan de la fuerza, la agresividad en términos, además, bélicos, pero que se relacionan con lo masculino, ¿no? Pensamos en estos términos que tratan de resaltar las hazañas deportivas, pero que evidentemente están vinculados a la idea del varón, ¿no? Justo hace unos días, en una transmisión de la Liga Femenil, se hablaba de la hombrada, ¿no? Y decían que habían hecho la hombrada, y bueno, por ahí en redes se generó una discusión, y el narrador decía que él no veía problema en decir la hombrada porque la hombrada tenía un significado de hazaña. Y efectivamente, o sea, puede que no sea una palabra que ofenda a alguien, porque ya ven que ahora esa es la lógica que opera, de que creen que lo discriminatorio se tiene que pensar en términos de ofender a alguien y no en el significado que reproduce estas diferencias. Y este locutor decía, este narrador decía, bueno, pues que eso, que la hombrada era un concepto pues que se usaba dentro de la jerga deportiva. Y entonces hay que voltear el cuestionamiento, ¿no? En vez de decir, esto es lo que siempre se ha usado, es decir, ¿por qué la hombrada quiere decir la hazaña? ¿Por qué para hablar de una hazaña, de un hecho que sorprende, tenemos que utilizar una palabra que de manera innegable remite a la idea de varón? Entonces me parece que eso es algo que tenemos que estar cuestionando de todo el lenguaje que se utiliza dentro del deporte. Otro de los conceptos que acá comparto es este de la paternidad, ¿no? Cuando alguien, un equipo dice, tiene paternidad sobre otro, entendemos perfectamente a qué se refiere, ¿no? A esta idea de que es superior, que lo domina, que lo humilla, que le ha ganado en diferentes espacios deportivos. Y estos conceptos que son tan comunes y forman parte, como yo decía, de la jerga para narrar el deporte, pues están atravesados por esta idea de la masculinidad, que además se reitera con todas estas narrativas que nos hablan de los deportistas como estos varones heterosexuales que ejercen su dominio, no solamente con los rivales deportivos, sino también con las mujeres. Desde los medios hegemónicos abundan todas estas narrativas que hablan de los deportistas en función de esta heterosexualidad y este ejercicio de la sexualidad dominante,
sobre las mujeres. Y bueno, pues acá les comparto otros ejemplos de estas ideas que además en el deporte, por un lado, son parte de esta jerga deportiva, pero además se consideran recursos del humor, como si en el humor no se pudieran reproducir también estas narrativas sexistas, discriminatorias e incluso violentas contra las mujeres. El hablar de la victoria en términos del ejercicio sexual, del ejercicio de la paternidad, del ejercicio de dominio, sin duda está atravesado pues por esta idea de la masculinidad dominante, ¿no? En el deporte, así como nos lo cuentan los medios, ganar no significa ganar, ganar significa dominar al otro, ganar significa humillar al otro, y ganar significa sexualizar o feminizar al otro. Y eso me parece que es algo que en esta idea de que así se habla y que es parte de la jerga, pues normaliza la discriminación y no abona a construir esta imagen de igualdad, ¿no? Y entonces tenemos como con todos estos recursos, estas imágenes que destacan, las jugadas de los varones, estos adjetivos que les ponemos de héroes, de guerreros, estas hazañas que contamos con estos conceptos de la hombrada, pues vamos alimentando este imaginario masculino del deporte. Y evidentemente tenemos que preguntar en estos momentos, ¿dónde están las campeonas? Es decir, ¿por qué si para hablarnos de los campeones y utilizar todos estos recursos desde los medios, con imágenes, con titulares, con palabras, con entrevistas donde ellos hablan, nos cuentan sus hazañas, no tenemos este mismo despliegue de recursos para hablar del deporte femenil, ¿no? Entonces la pregunta siempre hacia los medios va a ser, ¿dónde están las campeonas del deporte? ¿Dónde están esas heroínas? ¿Dónde están esas guerreras? ¿Por qué no hablamos con estos mismos recursos de las mujeres deportistas? Les pongo aquí un ejemplo de los diarios. Yo les decía que traía como ejemplos de medios pues que están más o menos en la centralidad de nuestro sistema. A propósito de un hecho que pues no era cualquier hecho deportivo, ¿no? Estas son portadas del mismo día. Y bueno, yo aquí pregunto, ¿dónde están las campeonas? A propósito de esta nota que aquí resalto, que era la llegada de la histórica Kenty Robles, a el equipo de Real Madrid, ¿no? O sea, imagínense lo que es que una jugadora llegue al club más famoso del mundo. Y como, pese a que decían que era histórica, ese hecho histórico no le alcanzó a Kenty Robles para tener una portada en este diario, ¿no? Pero sí le alcanzó a otra deportista, a otra jugadora, porque arrasaba en redes con sus fotografías. O como, en el caso del esto, también, o sea, aunque sí era una nota que iba al frente, pues no era la nota principal porque había que hablar de algunos cambios de horario, que es a lo que se refiere este titular de decomisado. Y como en otros, como en el caso de Ovaciones, pues ni siquiera se reportó dentro de las notas que había que destacar en la portada. Esto se ha dicho, o sea, en estas coberturas, no importa lo que las mujeres logren, conquisten, no importan los campeonatos, no importan las hazañas deportivas que consigan, parece ser que para los medios no siempre es suficiente eso para darles una portada, ¿no? Entonces, sí existe una mirada sesgada hacia los triunfos, los logros del deporte femenil, y existe una mirada totalmente diferenciada desde los medios hacia las mujeres en el deporte. Lo que encontramos por lo general es que las campeonas no se nombran, es decir, no son reconocidas como campeonas, y para hablar de las mujeres se habla desde otros conceptos, con otros adjetivos, que no reconocen justo esto que mencionabas al inicio, Miguel, esta valía deportiva, que es lo que debería de importar. Yo les mostraba hace unos momentos, pues estas portadas donde hablan de ellos como héroes y como realizadores de hazañas históricas, y vemos que cuando se trata de hablar de mujeres en el deporte, todos esos adjetivos que resaltan este valor deportivo, pues desaparecen o se matizan o son mucho más mesurados, ¿no? Pocas veces podemos ver
toda esta imaginería, todos estos recursos para hablar del deporte femenil en este tipo de concepto del poder. Pero lo que sí es cierto es que desde los medios se hace una explotación de la imagen de las deportistas. O sea, casi no se habla de ellas, pero sí se muestran a las deportistas. Existe una mirada muy particular de las mujeres deportistas desde los medios de comunicación, donde constantemente son sexualizadas como muchas otras mujeres en otros espacios, no solamente el deporte, ¿no? Y esta mirada sexualizante, pues justo tiene que ver con lo que yo mencionaba al inicio, ¿no? ¿En quién se piensa cuando se habla de deporte? ¿Por qué alguien pensaría que es valioso hablar de una deportista en términos de su figura, sus medidas, sus fotografías, su belleza? Bueno, porque asume que únicamente le está hablando a un varón heterosexual, que eso es lo que quiere ver, ¿no? Y entonces aquí vemos cómo a partir de esta idea de quién es el público que nos escucha o que nos ve, pues los medios van generando estos contenidos que justo reproducen este sexismo, este machismo y no permiten esta igualdad que deberían, como decíamos al inicio, por el marco normativo, procurar. Y entonces, los discursos de los medios acerca de las periodistas, de las deportistas, justo van omitiendo este poderío, ¿no? Se van centrando en cosas que no son netamente deportivas y van reproduciendo todos estos estereotipos, todas estas ideas tradicionalistas, conservadoras, reducidas acerca de el quehacer de las mujeres. Y sin duda, pues esto repercute también en la percepción que tiene la audiencia acerca del deporte femenino. Y algo que me parece muy grave de los medios deportivos es que esto se aplica a todas las mujeres que se relacionan con el espacio deportivo. Esta mirada sexualizante, esta mirada que objetiviza a las mujeres, no solamente se aplica a las deportistas, sino a cualquier mujer que participe del deporte. Y así encontramos este tipo de contenidos en diferentes medios, donde se habla de las entrenadoras más guapas, las árbitras más guapas, las esposas de los futbolistas más guapas, las aficionadas, las hijas de los deportistas. Es decir, hay una idea de las mujeres como posesión y como objeto de contemplación que justo va omitiendo pues estas otras narrativas que son necesarias acerca de las mujeres y el deporte. Y que además pues fomentan incluso narrativas que normalizan las violencias de género, ¿no? Como estas ideas que justo reducen a las mujeres a objetos de posesión, ¿no? Y que, como yo les decía, bajo este mecanismo del humor, pues van normalizando ciertas prácticas, ciertas ideas, ciertos discursos que están relacionados directamente con las violencias de género, ¿no? Esta nota que tiene pues ya tiempo, que publicaba un diario deportivo de gran renombre, hablando de la hija de Figo como cancha reglamentaria, justo para hablar de esta mayoría de edad, ¿no? Y creo que no tenemos que explicar qué implica la idea de cancha reglamentaria, porque es algo que está en el argot de nuestras pláticas cotidianas y que justo es muy agresivo porque habla de cómo al llegar a la mayoría de edad, pues ya las mujeres están en disposición de para los varones, ¿no? Y que esto no hace mucho, otra vez, en una transmisión de un partido de fútbol, lo dijo un narrador cuando hablaba de la edad de una jugadora, ¿no? Y vemos cómo está tan normalizado que pues sale a relucir en estas formas de contar el deporte. O tenemos esta otra que fue y ha sido y seguirá siendo un tema polémico acerca de Renato Ibarra, este jugador que fue acusado de violencia de género y que a su regreso a las canchas, los medios decidieron jugar con esto que había ocurrido, colocando este tipo de titulares y este tipo de narrativas, ¿no? Minimizando el hecho de que pues, había sido acusado de violencia de género y diciéndonos esto, ¿no? Como los ídolos deportivos, a final de cuentas, son perdonados de todas estas prácticas también de violencia que cometen y que de las que salen impunes justo porque son reconocidos, ¿no? Esta idea de separar a los deportistas de la vida privada, como si esto
lo que realizan fuera de las canchas no tuviera una repercusión social. Entonces, para ir como cerrando acá, la pregunta es cómo cambiamos estas formas de contar el deporte, que como yo bien decía al inicio, son de los medios hegemónicos, de los medios que están en el centro del periodismo deportivo, pero que hacen escuela para muchos otros medios también, ¿no? O sea, son referencias y son formas de contar el deporte que desde otros medios también se reproducen. Y entonces, en el caso del periodismo deportivo, pues lo que decíamos al inicio es esto: tenemos que cambiar estas narrativas, estos discursos sexistas, estos discursos con estereotipos de género acerca de las mujeres y el deporte, y acerca de los varones y el deporte, porque también se reproducen estereotipos acerca de los varones y el deporte, a través de la perspectiva de género, que, bueno, como bien sabemos, no es nada más crear contenidos exclusivos para las mujeres, no es nada más hablar de mujeres, y no se reduce al uso del lenguaje incluyente, ¿no? Que desde los medios de repente existe esta confusión. Cuando les decimos, tienen que incorporar la perspectiva de género, dicen, ah, bueno, pues esto, con el manual de lenguaje incluyente. Es una herramienta, pero no basta. O que dicen, ah, bueno, pues hay que hablar de mujeres. Sí, es algo que se tiene que hacer, pero no puedes hablar de mujeres sin la perspectiva de género, ¿no? O sea, puedes hablar de mujeres como lo has hecho con estas perspectivas sexualizantes. O que hablar de perspectiva de género es crear contenidos, secciones, espacios específicos para las mujeres, ¿no? Y entonces, como en estas fórmulas de entender la perspectiva de género, que son, bueno, fórmulas erróneas de entender la perspectiva de género, lo que se pueden reproducir son justo los mismos estereotipos de género, las mismas prácticas sexistas. Cuando nosotros hablamos de incorporar la perspectiva de género, estamos hablando de incorporar justo una mirada que revele cómo el género actúa en un espacio, y en este caso en el espacio deportivo. Y concretamente, hablando del deporte, cuando planteamos esto de introducir la perspectiva de género, nos referimos a 3 cuestiones muy puntuales. Pueden involucrar más acciones, pero creo que con estas 3 ideas se pueden empezar a modificar estas formas de contar la práctica deportiva. La primera, que es central, es visibilizar a las mujeres. Me parece que justo en el reconocimiento de que la mayor parte de las coberturas deportivas que se realizan y que podemos encontrar en los medios están enfocadas en el deporte varonil, visibilizar a las mujeres es un compromiso de los medios que no están en esta tendencia de reproducir estas miradas discriminatorias. Entonces, nosotros como medios que tenemos otro tipo de objetivos y otro tipo de perfil, pues tenemos la oportunidad de ser justo los medios que generen estas narrativas que visibilicen a las mujeres. Y que además tenemos que cuidar que a la hora de visibilizar a las mujeres y a los varones en el deporte, no se reproduzcan o no reproduzcamos en nuestros contenidos los estereotipos de género. Hay una gran cantidad de medios que dicen, ok, vamos a generar más contenidos sobre las mujeres, pero repiten o reproducen ideas como estas ideas de la belleza, de la docilidad, del espacio doméstico a la hora de hablar de las mujeres en el deporte. Y entonces generan estas notas acerca de la deportista que, además de ser deportista, es mamá, ¿no? O reproducen estas entrevistas, estos contenidos donde a la hora de entrevistar a la deportista le preguntan sobre sus gustos, su actor preferido, su película, su cantante favorito, y que no es que no sea algo válido, pero que no permite justo enfocarnos en lo que estas mujeres realizan, que es la práctica deportiva, ¿no? Y que además no es algo que se le pregunte usualmente a los deportistas. Y además de esto, una tercera acción que es necesario generar desde los medios de comunicación es incorporar el género como categoría de análisis. No se trata solamente de hablar más de las mujeres deportistas, no se trata solamente de eliminar estas ideas estereotipadas a la hora de hablar de mujeres y varones en el deporte, sino además de dar cuenta cómo el género incide en la práctica deportiva, en las instituciones deportivas, en las reglas del deporte. Y a partir de eso, pues creo que se pueden ampliar estas narrativas.
Y pues vamos a ver como algunas ideas muy, muy prácticas para estas o cada una de estas líneas. Para empezar, visibilizar a las mujeres parte, sí, del lenguaje, de tratar de usar un lenguaje no discriminatorio a la hora de estar redactando los guiones para nuestros contenidos, ¿no? No hablar de mujeres árbitras, sino de árbitras ya en el reconocimiento de la profesión, ¿no? Buscar palabras que nos permitan no usar los masculinos genéricos, sino pues todos estos sustantivos colectivos que ayudan muchísimo a la hora de generar estos contenidos. Entonces, no hablar de entrenadores, sino de dirección técnica, no hablar solo de árbitros, sino el cuerpo arbitral hay una mujer, sino hablar del equipo arbitral o el cuerpo arbitral. Buscar estas palabras que en vez de estar en este masculino, como decíamos, pues son sustantivos colectivos y dan cuenta de lo mismo, ¿no? No hablar de los seleccionados, sino de la selección, no hablar de los deportistas, sino de la delegación, y emplear diferentes formas o diferentes reglas sintácticas, reglas gramaticales que nos permiten evitar estos sesgos del lenguaje y que además no se meten ni siquiera con esta idea de si se tiene que usar la E, la A o la U, nada más, ¿no? O sea, tenemos en el español una gran cantidad de recursos que están ahí y que los avala la RAE, a todos los que les preocupa lo que dice la RAE, que están avalados por la RAE y que nos permiten no utilizar siempre este lenguaje en masculino, ¿no? Por el otro lado, creo que es muy importante, sobre todo para los medios que son audiovisuales, pero también para los medios que son exclusivamente sonoros, utilizar recursos que muestren a las deportistas en acción. Una de las cosas que encontramos a la hora que analizamos las coberturas es cómo las mujeres son colocadas como objeto para contemplar o las deportistas son entrevistadas en otros espacios que no son los ámbitos de acción. Y creo que hay que reiterar esta idea de las mujeres en las canchas, mostrándolas en las canchas, ¿no? Mostrándolas arriba del ring, mostrándolas en las pistas, ahí entrevistándolas, ahí situándolas a la hora de recuperar sus testimonios. Y esto que me parece también que es muy necesario. Hablamos de generar mayor visibilidad a las mujeres y lo primero que pensamos es, pues claro, hay que aumentar las notas sobre el deporte femenino, pero también hay que incorporar a más mujeres como especialistas del deporte, ¿no? Aunque no sean notas del deporte femenil, porque esta es una tendencia que por lo general repetimos desde los medios. Hay que hablar de deporte femenil, bueno, busquemos a una mujer. Pero para hablar de cualquier otro aspecto deportivo o del deporte varonil, también podemos incluir voces de mujeres expertas porque las hay. Hay mujeres entrenadoras, hay mujeres que ejercen el arbitraje, hay mujeres que están en la gestión deportiva, hay psicólogas deportivas, hay sociólogas del deporte, y todas esas voces nos pueden dar cuenta de aspectos del deporte, aunque no sea exclusivamente el deporte femenino, ¿no? Pienso, si cuando va a boxear alguien le preguntas a un boxeador o un exboxeador, ¿qué opinas de esta pelea del Canelo contra quien ustedes quieran? También se lo pueden preguntar a una mujer, porque la mujer también, una mujer boxeadora también tiene toda esa expertise para dar cuenta, para dar su opinión al respecto de este hecho. Y esto que es muy importante, hay que evitar construir historias de las mujeres como figuras excepcionales, ¿no? Como algo que es una aguja en el pajar, una mujer que sabe de deportes, ¿no? Que en instancia, o en primera instancia nosotros podríamos decir, eso no es discriminatorio, no es sexista, no es violento, pero hay que revisar cómo, cuando nosotros construimos estas historias de las mujeres como excepcionales, lo que estamos diciendo es que rompen la norma, ¿no? Y que eso es algo que no es común. Y lo que nosotros necesitamos al hablar de mujeres en el deporte no son mujeres excepcionales, sino mujeres ejemplares. Necesitamos que las historias que se construyan sobre las mujeres en el deporte inspiren y sirvan de referencia a otras mujeres. Para eliminar los estereotipos de género, que sería como el segundo rubro de acción, desde los medios podemos hacer algunas cuestiones muy, muy tácticas que nos evitan justo reproducir estas ideas de la masculinidad y la feminidad, ¿no? En la medida de lo posible, tenemos que dejar de pensar
en estos atributos que consideramos solo de varones y estos atributos que consideramos solo de mujeres a la hora de construir nuestras historias. Yo aquí pongo este ejemplo de esta nota que habla de una jugadora y donde empieza diciendo a pesar de su belleza, y bueno, de ahí pues ya empieza a hablar de aspectos que algunos son deportivos, otros no tantos. Pensemos, y algo que sirve muchísimo para evitar estos estereotipos de la masculinidad y de la feminidad, es justo tener esta regla de la inversión, ¿no? Cambiar de protagonista y pensar si yo empezaría una nota de un jugador diciendo, a pesar de su belleza y la locura que ha provocado en redes sociales, fulanito de tal llegó al equipo, ¿no? Si es algo que yo no haría al cambiar de protagonista, entonces tengo que reconsiderar si vale la pena utilizar ese recurso o esa construcción o esa forma de contar esa historia que quiero compartir. Tenemos que cambiar también estas ideas acerca de el ejercicio de la sexualidad y de las relaciones que tienen los varones, ¿no?, con las mujeres en el deporte. Así como decimos, hay que destacar lo deportivo y el aspecto de los logros deportivos en las mujeres deportistas, creemos que también en los varones tiene que centrarse en ese rubro, el discurso del deporte. Todas estas noticias que lo que tratan de mostrar es que los deportistas son muy hombres por este tipo de relaciones y este tipo de, pues sí, de demostración de la masculinidad que ejecutan a partir de diferentes prácticas, creo que tienen que renombrarse y matizarse y no ser parte de este discurso de alabanza del deporte. Tendríamos que tener una mirada mucho más crítica sobre ciertas prácticas de los deportistas varones, no desde una mirada moralizante, ¿no?, sino de lo que implica eso como prácticas que pueden reproducir las violencias de género. Tenemos muchísimas notas, o podemos encontrar muchísimas notas que hablan de escándalos sexuales de los deportistas, cuando muchos de esos escándalos sexuales en realidad son prácticas de abuso sexual, ¿no? Y cómo con esto vamos matizando esta idea de los ídolos deportivos como figuras impunes. Y sin duda evitar la sexualización de las mujeres y la figura femenina, e incluso también de la figura masculina. Durante mucho tiempo, cuando decíamos esto de hay que pensar en coberturas que sean igualitarias, podíamos escuchar a los foros de, bueno, pues si pongo una foto de una deportista en bikini, pues hay que poner también a el jugador del momento en traje de baño en la portada. Y no se trata de eso, o sea, se trata justo de eliminar esta mirada que sexualiza los cuerpos, porque en el deporte no es importante. Los cuerpos en el deporte importan por aquello que pueden hacer, por la fortaleza que demuestran, por la velocidad que pueden alcanzar, por los logros deportivos que esos cuerpos permiten, y no por la sensualidad o la sexualidad que alguien cree que tienen esos cuerpos. Y esto, creo que algo que nos puede ayudar mucho a la hora de generar estas coberturas es tratar de tener reglas de tratamiento simétrico, ¿no? Es decir, pensar que tenemos que generar las posibilidades de hablar de los temas independientemente de que se trate de una deportista o un varón deportista, ¿no? Es decir, no es que no pueda hablar de la maternidad, pero tengo que tener las mismas reglas para tratar el tema de la maternidad que el tema de la paternidad. No puedo tener reglas distintas. No es que no pueda hablar de los gustos de las figuras deportivas, pero debo tener la misma regla para hablar de quiénes son los cantantes, las películas, los actores o las actrices favoritas de una deportista, y aplicar ese mismo canon cuando esté entrevistando a un deportista varón. Entonces creo que eso, tener como muy claras cuáles son los temas y cómo se van a tratar, independientemente de quién sea el protagonista, nos pueden ayudar a generar coberturas más igualitarias. Y por último esto, presentar el género como una categoría de análisis. Creo que además de contar las historias del deporte, de los deportistas, de las hazañas deportivas, podemos en nuestros medios, y tendríamos que, dar cuenta de las diferentes problemáticas y situaciones que se viven en el deporte derivadas del género. Tratar de hacer contenidos que muestren cómo son estas brechas de género, estas diferencias en salarios, estas diferencias en recursos, estas diferencias en espacios a los que se pueden acceder,
cuando eres mujer o cuando eres varón que practica el deporte. Y no solamente del deporte profesional, sino de todos los niveles de práctica deportiva. Además, otra de las cosas que se pueden y que se deben tratar de hacer a la hora de incorporar esta categoría de género es evitar, en la medida de lo posible, esta espectacularización o dramatización de la desigualdad. Han surgido en los últimos años diferentes medios que tienen interés en dar cuenta de estas desigualdades estructurales que existen en el mundo del deporte, pero que lo hacen a partir de la dramatización y la explotación de los casos individuales. Donde los casos individuales se cuentan como eso, como un drama personal, y se olvida de dar cuenta de lo estructural. O donde los problemas, como pueden ser las brechas salariales, las pruebas de sexo que se les pedían a las deportistas, los acosos, se espectacularizan o se tratan de hacer polémicos sin tratar de ver cuáles son las causas que los originan y las omisiones que la estructura deportiva ha tenido con estos temas, ¿no? Entonces me parece que esto de hacer y reducir los problemas a anécdotas personales para tratar de generar estas historias de drama es algo que tendríamos también que cuidar mucho a la hora de hablar del deporte femenil, porque es un riesgo que está debido a las desigualdades. Y pensar justo en las formas en las cuales el género determina la condición, la situación y la posición de los sujetos que practican el deporte. O sea, cómo el género tiene causas y consecuencias en ciertas prácticas deportivas, cómo genera estas brechas en los recursos, cómo genera ciertos discursos y prácticas diferenciadas, cómo genera que los espacios y tiempos de entrenamiento sean distintos en función del género, cómo genera que las trayectorias y las genealogías o las historias del deporte sean también distintas, y cómo genera significados para quienes practican el deporte, ¿no? Y en este aspecto, como también existen diferencias a la hora de acceder a la profesionalización de diferentes disciplinas deportivas. O sea, podemos pensar en hablar de boxeadoras, diciendo, estas son las boxeadoras, las figuras, las campeonas, y eso es válido, pero también tendríamos que pensar en qué pasa con las mujeres en el box, qué implica para ellas, qué significado tiene el que se suban a un ring a boxear, qué posibilidades tienen de acceder a los espacios y a los recursos, cuáles son los discursos que escuchan cuando están arriba del ring, los discursos familiares, los discursos de las instituciones. Es decir, no nada más hablar de las figuras deportivas, sino lo que representa que existan boxeadoras para el orden social, y igual lo podemos hacer de los boxeadores, que implica para los varones el box, cómo se constituye el box como un espacio de masculinidad, cómo el box se puede convertir también en un espacio donde se repitan o se produzcan ciertos patrones de conducta que son nocivos para los varones. Entonces, creo que incorporar la categoría de género no solamente nos permite hablar de lo que pasa con los y las deportistas en cuanto a figuras, sino lo que pasa con el deporte en cuanto a un espacio donde se hace y se reproduce el género. Y creo que esto es de las cosas más importantes que nos pueden ayudar a generar estas coberturas igualitarias. Hemos hablado de los problemas, hemos hablado de las brechas, hemos hablado de los estereotipos, pero también hay que hablar en positivo. Y creo que una de las responsabilidades que tenemos desde los medios comunitarios, desde los medios de uso social, es justo mostrar iniciativas que transforman. Porque cuando contamos las historias de lo que se transforma, estamos diciendo que es posible erradicar todas esas problemáticas. Y hay que dar cuenta de esos programas, de esos equipos, de esos deportes que cambian las posibilidades de vida de las personas y que permiten ampliar los horizontes de desarrollo, las posibilidades económicas, las posibilidades de vida de quien se acerca al deporte. Y en ese sentido, yo quisiera terminar justamente con esto, colocando esta idea. Yo he mostrado aquí y he compartido ejemplos del deporte profesional, pero creo que desde los medios tenemos que pensar el deporte mucho más allá de las figuras deportivas que los propios medios estamos todo el tiempo mostrando, ¿no? El deporte existe en canchas comunitarias, el deporte existe en canchas universitarias,
existen las escuelas, existen las cárceles, existe en las caravanas migrantes, existe en los espacios que menos nos imaginemos, porque el deporte, por este carácter que tiene, es posible en todos estos espacios. Y tendríamos que pensar desde los medios, desde las redes comunitarias, desde las televisoras públicas, los medios públicos, en cómo el deporte se tendría que contar también desde estos espacios. Como la hazaña deportiva sí está en Messi, y sí está en Alexa Moreno, y sí está en las atletas que rompen los récords, pero también está en las mujeres que juegan cachibol, ¿no? También está en las canchas de las cárceles que permiten que las mujeres, a través de la práctica deportiva, pues puedan sobrellevar muchas de las cuestiones que las aquejan, o que está en todas estas comunidades de deporte adaptado, donde justo se están haciendo los espacios accesibles para que más personas que están en situación de discapacidad puedan practicar, o en las comunidades indígenas que a través de deportes como el fútbol y de torneos de fútbol o de básquet, aprovechan el espacio deportivo para hablar de derechos sexuales, derechos reproductivos, violencia de género, etc. Creo que desde los medios hemos reducido la idea del deporte, no solo al deporte varonil, sino también al deporte profesional y de élite. Y estamos negando la posibilidad de dar cuenta de muchas otras realidades deportivas, pensando además en nuestra audiencia que es diversa. Está muy bien que las niñas y los niños puedan tener estos grandes ídolos, ídolas deportivas, que les sirvan de referencia para acercarse al deporte. Pero también tenemos que decirles que es posible que no lleguen a ser ese Ronaldo, que no lleguen a ser esa Alexa Moreno, y que no importa, que de todos modos van a encontrar muchas otras cosas valiosas en la práctica deportiva, como lo encontraron las abuelitas, o las personas de la tercera edad, o las personas con discapacidad, o las personas privadas de libertad, o las personas migrantes. Esas historias también son parte del mundo deportivo, y tendríamos que pensar cómo contar y compartirlo para que justo la idea de deporte que se tiene en la audiencia sea mucho más plena, respete esta diversidad, respete la pluralidad y abone a la igualdad de género. Y bueno, pues yo cerraría con esto, esta plática, con esta invitación a pensar el deporte más allá, desde estos otros lugares donde también existe, donde también es valioso y donde cambia la vida de las personas. Muchas gracias, Clau. Sí me escuchan, ¿verdad? Bueno, la verdad es que estoy muy encantada. Yo creo que quienes también se estuvieron integrando de manera paulatina a la transmisión, creo que nos das como muchos panoramas, unas ganas enormes de hacer un tallereo contigo, ¿no? Sobre cómo diseñar nuestros guiones para radio principalmente, pero también en televisión, para empezar a cambiar estas narrativas que tú misma expusiste y que son narrativas en todos los deportes, en donde llevan años de construcción, llevan muchas décadas en donde tenemos ya como este chip, ¿no? De adorar a estos ídolos del fútbol, de cualquier deporte, del básquetbol, ¿no? Cualquiera de los deportes que nos gusten. Y esta construcción del ídolo, de la leyenda, ¿no? Y de repente viene esta irrupción de las mujeres y es qué padre, qué bueno que hay esta irrupción y ahí me encantó mucho como este recuento histórico que expusiste, ¿no? Desde todas las limitaciones que tuvieron las mujeres, ¿no? Desde hace 40 o 50 años para hacer una irrupción y todas las exigencias que les piden y de repente cuando ya por fin se está abriendo esta brecha y se está visibilizando a las mujeres, no se visibiliza como debería ser, ¿no? O sea, es como muy lamentable que por fin llegan las mujeres, ¿no? En general, ¿no? A ocupar estos espacios en los deportes, llegan, empiezan a ocuparlos,
pero los medios y la propia comunidad deportiva sigue teniendo sus machismos, sus cosificaciones y la manera en que se expresan de ellas siempre va a ser sobre su belleza o no belleza, si tiene habilidades, ¿no? O sea, todo es negativo, negativo. Y es que no solo es parte del deporte, ¿no? También en cualquier espacio, esto es el común, partamos del común, esto es en cualquier espacio donde hayan mujeres, donde llegan a la toma de decisiones, a altos cargos, siempre va a haber una exigencia una exigencia, una fiscalización, y eso no se ve entre los hombres, ¿no? Hay un apoyo, hay una camaradería, yo no sé cómo se me fue, y una mujer, pues, ¿cómo se atreve a ocupar este lugar? Entonces, como se está atreviendo a ocupar el lugar y a disputar ese lugar, bueno, pues ahora hay que criticarla por estar ahí, ¿no? Y bueno, tú acá lo expusiste de una manera muy impecable, desde cómo irrumpen las mujeres en los deportes, desde cómo se les critica por estar ahí o no estar o no hacerlo bien desde sus parámetros, y además el papel tan importante que tienen los comunicadores, ¿no? Para seguir, porque en ese papel que tienen los comunicadores, ahora sí que también en ellos está, en ellos está el balón, ¿no? O sea, o cambian esta narrativa, empiezan a educar a las audiencias a que hay que enfocarse digamos, en la parte profesional de la vida deportista de las mujeres, o siguen o van a seguir con una cultura machista, ¿no? Entonces, bueno, ahí esas son como las grandes reflexiones que nos deja Claudia para las radios comunitarias e indígenas, no solo de AMARC, sino de todo el sector, del nuevo sector mediático que es la radiodifusión comunitaria e indígena. No me quisiera tomar más el micrófono, creo que en esa radio también nos está acompañando Connie González. González, ¿quieres decir algo? Connie. Ah. Ya conecto mi historia. Sí, ha sido muy interesante porque ciertamente la cuestión de las redes deportivas han sido, pues, fundamentalmente de hombres y además de estas, pues, radios o comunicaciones oligopólicas, fundamentalmente. Y entonces ha sido muy interesante todo lo que ha planteado la ponente. Yo tengo la experiencia de que he hecho algunas entrevistas con la única mujer árbitro de boxeo aquí en la Ciudad de México. Y ciertamente esta parte de su historia de vida también es muy interesante. Ella empezó a hacer box porque pues, sentía mucho coraje o sea, con todo lo que estaba viviendo, ¿no? Y entonces era gordita y ella empezó a perder peso y entonces pues más ganas practicaba el box. Y llegó un momento en el que incluso pues en el club en donde estaba pues él era árbitro, uno de ellos, y entonces le invitó a participar pues en uno de los cursos, le dio una beca incluso, ¿no? Y bueno, así fue como llegó. Y entonces un poco el recuento era el que ella decía, ¿no? Las mujeres tenemos que entrar a este tipo de actividades, no son exclusivas de los hombres, hay muchas posibilidades y había muchas becas y las becas se perdían para estos cursos para mujeres pues que quisieran ser árbitros, ¿no? Que quisieran estar en el boxeo. Y era una lástima y una pena que pues que no se tomara, ¿no? Pero ciertamente está esta otra parte, ¿no? De que, ¿cómo que vas a ser árbitro de box, no? O sea, eso es para los hombres, indudablemente, ¿no? Y entonces estaba esta situación, pues, de o sea, no puedo entrar, ¿no? O sea, ¿qué van a decir mis amigos, mis amigas, mis familiares, etcétera, ¿no? Y entonces ya de entrada estaba ese obstáculo, tanto psicológico como
del entorno social y de la familia, ¿no? Y era realmente a mí, o sea, esto que estoy cerca pues de esta mujer árbitro y que sé que hay becas, pues tratamos de hacer que, pues, que las tomen, ¿no? Pero se pierden, o sea, simplemente se pierden. Y además así ella contó con esta posibilidad, o sea, este hombre que, pues que vio posibilidades en ella y que de alguna manera no creo que sea, o sea, un hombre muy sensible en cuanto a la cuestión de equidad de género como tal, ¿no? O sea, que dijera, sí, estoy en pro del feminismo, cosas por el estilo. Pero, o sea, de alguna manera le tocó alguna cuerda y impulsó pues a esta mujer y él mismo decía, a lo mejor tal vez viéndote a ti, o sea, y otras mujeres que tengan esta posibilidad. E incluso ella en el, donde yo la conocí, que era el deportivo donde yo iba, ella daba clases y entrenaba a muchos hombres ahí en el cuadrilátero y la veíamos pues como estaba. Y a mí realmente me fascinaba, ¿no? Pero además esta parte, ¿no? Que decía ella, incluso no hagan dietas, no tomen anfetaminas, pónganse a boxear y van a ver que van a bajar de peso, ¿no? Entonces esta parte es muy interesante y pues bueno, agradezco también esta otra, esto que todas estas cosas que nos dijo la ponente, porque pues tenemos que estar con la, pues o sea, con la mecha muy prendida para que podamos saber por dónde debemos de ir y que hagamos precisamente pues que explote estas actividades como locutoras, como radialistas, pues en pro de la cuestión de los deportes. Eso es todo, gracias. Gracias, Connie, por tu intervención y compartirnos esta experiencia que tuviste con la entrenadora de box. Bueno, se me fue el nombre. Voy a leer algunos comentarios que tenemos aquí en el chat. Nos dice Hilda Saray Gómez. Dice, muchas gracias por la invitación. Este tema es de los que precisan nuestra atención como especialistas en producción de contenidos, información y comunicación. La parte final fue de gran importancia. Espléndida conferencia. Felicidades, Clau. Y abordar el tema en los medios comunitarios es una oportunidad para empoderar a niñas y adolescentes. Sí, creo que esto último que señalan es bien, bien importante, sobre todo por la responsabilidad que tenemos como radios comunitarias, justamente, y por eso yo decía que las historias del deporte están en esto, cercanas a nosotros, cercanas a nuestras comunidades, y de ahí podemos rescatarlas y podemos compartirlas, ¿no? Estas historias de mujeres como esta árbitra que nos compartían y que esto no necesita haber estado en un campeonato o ser reconocida, para que sea una historia valiosa, ¿no? Y que creo que algo que sí hay que decir es que el deporte es pues un espacio que tiene muchas posibilidades de empoderar a las personas por lo que permite en cuanto a el desarrollo del cuerpo, el desarrollo de la mente, la personalidad, el trabajo en equipo y otro montón de beneficios que las organizaciones internacionales pues han dicho, ¿no? Y han colocado. Pero que cuando se trata de las mujeres, cobra muchísima más importancia porque nos permite apoderarnos en primer instancia de algo que históricamente nos ha sido despojado, que es el cuerpo, ¿no? Y esa experiencia del cuerpo en el deporte, del cuerpo fuerte, del cuerpo capaz, que no tiene que ver con esta idea del cuerpo deportivo que nos muestran los medios estilizado y bello, sino del cuerpo poderoso desde la práctica que sea, es algo que las mujeres marca, ¿no? Marca la experiencia de vida y creo que por eso, por esa simple razón, hay que apostarle a mostrar estas historias de las mujeres deportistas, porque pueden inspirar a las niñas no solamente a practicar el deporte y a querer ser como, sino a cambiar la idea de su cuerpo. Y eso creo que es uno de los grandes beneficios de estas historias que podemos compartir. Gracias, Claudia. ¿Alguien más quisiera compartirnos algo, un comentario, una pregunta, alguna duda que les haya surgido? ¿No? Ah, Hilda. Gracias. Bueno, muchas felicidades, Claudia. O sea, creo que la perspectiva que has presentado es muy iluminadora y por eso decía que la parte final es
particularmente importante para la radio comunitaria y para los medios comunitarios, porque es la práctica de apoderarse, como tú dices, del cuerpo propio, más allá del espectáculo del deporte, ¿no? Porque hay práctica deportiva en todos lados y creo que esas historias, en particular, en una perspectiva de género, permiten eso, el apoderarse de nuestros propios cuerpos y transmitir eso a las niñas, a las adolescentes y a los niños. Y en el caso particular de las mujeres, que no sea su cuerpo el instrumento de o el espacio de goce o de búsqueda de afecto o de intercambio con otros, sino que sea la primera trinchera, la primera seguridad que tienes y casi en esos términos, la única, llamémosle así, propiedad tuya, ¿no? La primera y la única territorialidad desde la cual te puedes construir. Y ahí el deporte puede tener un papel muy importante y quitarlo de las garras, digamos, de la espectacularidad y de los grandes medios, de la publicidad, del consumo, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Hilda. Creo que también lo que tú comentas, pues es súper poderoso, ¿no? La apropiación del cuerpo a través del deporte, porque siempre el cuerpo, nacimos ya despojadas de nuestro cuerpo y nacimos para servir, para satisfacer, para dar vida y para otras cosas menos para nosotras, ¿no? Y el deporte es algo que se nos ha negado desde niñas o nos asignan ciertos juegos para niñas, ¿no? Porque los otros deportes son violentos e implica que te van a lastimar, ¿no? Y que por ello a mí me pasaba eso con el básquetbol, que a mí me encantaba el básquetbol, pero no, sí me dificultaba tener que jugar con mis compañeros porque pues tenían movimientos muy toscos, poco cuidadosos y eso también me hizo alejarme del básquet, ¿no? Y ya no dedicarme al deporte, ¿no? Por ejemplo, o sea, uno se aleja porque pues la violencia de los cuerpos, del movimiento, ¿no? Dices, esto me saca de ahora sí que de la cancha, de cualquier cancha. Y pues a mí me gustó la idea de Claudia de no solo quedarnos pues con la mirada crítica y de cómo ha sido narrado o se está narrando aún la forma de hacer deporte por parte de las mujeres, sino también cómo se están cambiando y cómo se están haciéndole ya las grietas. Y creo que algo que nos quedó bastante claro fue en las últimas Olimpiadas que se celebraron en Japón 2021 o 2020, y que yo creo que para mí fue el parteaguas de los deportes, de esta fiesta olímpica, porque hubo una protesta desde los cuerpos, desde el diseño de los uniformes, desde el manejo de las emociones, de decir no participo más de esta competencia, ¿no? Donde descolocó, de verdad que nos descolocó como espectadores, amantes de las Olimpiadas, y como que para mí fueron las Olimpiadas más revolucionarias que se ha vivido en los últimos tiempos. Sí, sin duda. Y yo quisiera añadir algo a esta idea de estas formas de construir el deporte. Sin duda, esto con esta perspectiva de género y además enfocada en las mujeres, me parece que es muy importante construirlo de esta forma y también de construirlo así para los varones. Hablamos mucho de la masculinidad, pero también tenemos todas estas historias de niños que no encajan en este ideal masculino de la práctica deportiva y se alejan también del deporte porque no son esos jugadores excepcionales, atléticos y demás. Y tenemos muchísimas historias de varones que han también enfrentado desde otra perspectiva, desde otro lugar sin duda, pero este extrañamiento de la práctica deportiva porque pues no encajan en este modelo de masculinidad. No hace mucho salió, esta expresión le salió del closet, un jugador seleccionado australiano, y algo que decía era justo eso, dice, yo no podía decirlo porque no encajaba en lo que un jugador era. Y me parece que esa declaración es súper fuerte porque nos habla de cómo les negamos a los niños expresar
otro tipo de identidades, otro tipo de cualidades que no sean las de estas masculinidades dominantes, agresivas. Y entonces también creo que tenemos esta oportunidad en estos otros relatos de contar otra forma del deporte para los varones, que no los obligue a encajar en estos modelos de masculinidad donde tienen que ser los más buenos en el fútbol, porque si no van a tener este signo de interrogación, o tienen que destacar sí o sí en el deporte, porque esa es la única razón por la que están en el deporte, para ser exitosos, cuando tendrían que estar, como todas las personas en el deporte, por el gozo, ¿no? Creo que algo que tenemos que rescatar de nuestras narrativas del deporte es contarlas desde el gozo que implican para las personas comunes como nosotros. Sin duda, para los deportistas de élite implican mucho más, pero para cualquier persona tendría que ser el gozo, lo lúdico, el placer de practicar el deporte, la principal razón para estar en la práctica deportiva. Hilario, creo que tenías una pregunta. Es Hilario de Radio Shali de Puebla, nos acompaña. Gracias, Mirel, y gracias, Claudia, por estar en esta tarde. En realidad, suena interesantísimo esta ponencia que hoy has presentado, porque aborda sobre todo los estereotipos en donde se le ha puesto siempre a la mujer, no de ahora, sino de siempre, que es solamente como el atractivo sexual o el atractivo visual sexual en las campañas publicitarias, en el mismo deporte. Ya lo señalaban ahorita, ¿no? La forma de cómo presentarlas, ¿no? Aquí en nuestra zona, en nuestra región, tuvimos experiencias o hemos tenido experiencias de equipos deportivos femeninos. Voy a hablar concretamente de 2007. 2007, un equipo escolar de la Escuela Secundaria Técnica de aquí de Xantepec. Su director principalmente tuvo, digamos, como la osadía de romper con estos paradigmas masculinos, ¿no? Y de incluir o de incorporar dentro de su escuela a un grupo de futbolistas femeninas, o sea, de niñas, ¿verdad? Y lo impulsó con tanto empeño, que recibió obviamente el respaldo de los papás, ¿no? O sea, no hubo resistencia a ello, aparte de que las chicas, pues eran chicas muy apasionadas también del deporte, ya sea que por el que el papá había sido futbolista llanero, o cualquier otra razón, o algún familiar, o la misma inducción deportiva, ¿no? De la televisión, los llevó, digamos, las llevó como a sentirse invitadas, ¿no? A ser parte de. Tuvieron la oportunidad de entrar a una liga, a una copa de liga estatal, y llegaron a jugar la Copa Nacional, incluso estuvieron en el Estadio Pirata Puente en Veracruz, y ahí compitieron con equipos de Chiapas y Veracruz. Y bueno, fue para mí en lo particular fue una experiencia muy padre, porque me tocó ir a transmitir esos encuentros deportivos, ¿no? Yo no soy especialista en tópicos deportivos, porque no se me da, la verdad no se me da, no me he adentrado, no me atrae principalmente, digamos, el deporte como tal, ¿no? No me atrae, lamentablemente. Pero, sin embargo, bueno, esos días que estuvimos allá, tuve que hacer un esfuerzo, sobre todo, pues para hacerlas sentir, ¿no? A ellas también, ¿no? Reflejadas en este esfuerzo, ¿no? De su participación deportiva, pero también en este esfuerzo de que la comunidad estuviera escuchándolas en ese momento, ¿no? O sea, lo que estaba ocurriendo ahí en el estadio. Lamentablemente, no todos, en el caso de las escuelas, no todos los profesores o directivos tienen el mismo ánimo de impulsar este tipo de participación en las jóvenes, ¿no? De hecho, a la llegada del director sustituto, esta práctica continuó, pero llegó una directora y todo se fue para abajo, se apagó todo. El equipo de fútbol, incluso hace 2 años, hace un año, mejor dicho, no hace 2 años, hace un año tuvimos la oportunidad de tener ahí en la radio, con motivo del aniversario, un encuentro de béisbol y de softball, o sea, de niñas y niños, ¿no? Jugando béisbol.
Entonces, la verdad, creo que nosotros en esta cuestión hemos tratado de impulsar, porque en alguna vez en la red de Amar México se habló de que deberíamos de tener también en las radios nuestros equipos deportivos, ¿no? De fútbol, de béisbol, de lo que fuera, pero que deberíamos de tener un equipo, ¿no? Cosa que no se ha logrado hasta hoy en día, porque se nos ha olvidado, no le hemos puesto interés, o qué sé yo, ¿no? Pero por nuestra parte hemos intentado hacer cosas como esas, ¿no? De acercar, de visibilizar la figura de este deporte femenino. A nosotros en lo particular, esto que tú has dicho hoy, Claudia, lo tenemos claro desde antes de que iniciáramos este proyecto de radio, ¿no? Porque siempre se nos fue hablando, a mí en lo particular se nos fue hablando, de sacar, ¿no? Del sexismo, del consumismo, la figura de la mujer y presentarla como lo que es una persona de lucha, de esfuerzo, de querer ser alguien en la vida, de cambiar, ¿no? Pero, insisto, incluso para nuestras comunidades es muy difícil todavía entender esta parte. Sin embargo, hay todavía, hoy en día, digo, a pesar de la pandemia, hay todavía hoy en día chicas que no están en la escuela e incluso mujeres que ya son casadas que están jugando fútbol, ¿no? Entonces eso es padre, ¿no? Es padre saberlo y ver. Lástima, insisto, que a mí no me envuelve el deporte, o sea, no le encuentro chiste, me aburre ver el deporte, no me apasiono, no puedo gritar gol, ni puedo decir nada así, porque no me sale, pues, ¿no? Pero pues hacemos ese esfuerzo, insisto, de poder ser parte, de recoger todas estas escenas que ocurren en nuestro entorno o en torno a la radio comunitaria. Entonces, creo que falta mucho, sin duda, por hacer, por cambiar, y sobre todo por darle el sentido de lo que es la mujer, más allá del feminismo, digo, del sexismo y de la imagen, ¿no? De atractiva, ¿no? O sea, porque generalmente a la mujer solamente se le ha tomado, incluso en las conductoras de radio y televisión, solamente se cotizan por su imagen, porque son para vender, no son para construir, digamos, una figura femenina desde la base social, desde el desarrollo humano como tal, ¿no? Sino como tal es un producto de consumo que se utiliza y que le pagan bien para ello, nada más. Eso es lo que yo entiendo y lo que yo veo todavía en estos tiempos, ¿no? Tanto en la radio como en la televisión, ¿no? Entonces, la radio, para la mujer en la radio es la mujer que habla mucho y no dice nada, pero que está trayendo y que está vendiendo finalmente. No es en realidad mandar un mensaje, digamos, que ayude a transformar a las demás de su género, en el caso de las mujeres, ¿no? Sino simple y sencillamente son personas que están siendo utilizadas, y hablo de las radios grandes como de las radios pequeñas, ¿no? Que están siendo utilizadas solamente para eso, para vender, más no para construir y para elevar la dignidad, ¿no? Como tal, como mujeres que son. Muchas gracias por la participación, muy buena, y espero que mis comentarios pues no hayan estado alejados del contexto de ustedes, porque pues yo digo lo que siento y lo que veo finalmente. No, muchas gracias, Hilario. Y fíjate que sí, justo esto que mencionabas al último me lleva a esto, a dos cosas. Tanto esto que decías de que no te apasiona o que demás el deporte. Creo que también algo que tenemos muy arraigado es la idea de que el deporte se tiene que contar así como lo cuentan estos medios, y entonces tenemos que gritar y hacer toda esta albaraca y quitarnos la palabra en las mesas como se la quitan los señores que se sientan a platicar y se insultan y que tú no sabes y demás. Y en realidad no, o sea, creo que justo eso es lo valioso de los medios comunitarios, que no solamente podemos cambiar los contenidos, sino también las formas de contar, y entonces podemos generar historias del deporte que no repitan ni tengan que gritar los goles, ni tengan que dar cuenta del marcador exacto y demás, sino hablar de lo que le importa a la comunidad de eso que está pasando. ¿Qué nos importa? Pues sí, sí, podemos dar cuenta de quién metió el gol y en qué minuto, qué bueno, pero quizá no es tan importante como el hecho de que estén ahí, ¿no? Y de que sus familias sepan cómo están, y de que las otras niñas y la comunidad sepa cómo están. Creo que eso es algo que también tenemos que cuestionar, cómo no solamente son los contenidos, sino las formas ya muy establecidas de hablar del deporte, y que muchas veces creemos que tenemos que repetir desde los medios, ¿no? Que todo lo tenemos que contar igual. Y la otra, y pensando justamente en esto que decías, ¿no? Te has quedado un poco En congelada. realidad,
Sí Es existe por el frío. como todo este cuestionamiento que se les hace a los varones, pero creo que también esto hay que decirlo, o sea, también hay que mirar muy críticamente a los varones, ¿no? Como decir, tampoco es que los señores en el fútbol, los señores que hablan de fútbol, sean tan buenos. Creo que hay una especie de, los hemos endiosado, y cuando en realidad tampoco es que hagan un periodismo de profundidad. Creo que en general la idea del periodismo deportivo que hacen desde estos medios que están en el centro, estos medios grandes, pues es muy devaluada, y creo que el periodismo deportivo valioso está en estos otros espacios que no se ven tanto, pero de los cuales podemos aprender bastante, ¿no? Y creo que pues eso, la invitación sería esa, contar el deporte como nos nazca contarlo, porque no está establecido en piedra que tengamos que hablar del deporte como lo hablan estos comentaristas que salen en las teles y en la radio. Así es, Klaus, a eso me refería, ¿no? Que llevamos años escuchando los gritos de los goles y si es el gol es la extensión del gol, ¿no? La precisión o quién sabe quién tiene todos los datos precisos en el momento que ese jugador está metiendo el gol y cambiando la historia de un país, ¿no? Además, pero es justo lo que tiene que ver con los formatos que se impusieron desde los medios comerciales, ¿no? Y eso también es otra disputa en la cancha de las nuevas radios, de estas nuevas radios comunitarias e indígenas, de cómo lo van a contar desde, pues desde su perspectiva, ¿no? Que esa es la que ha estado faltando, ¿no? Porque toda la construcción, por lo menos en América Latina, ha sido desde los medios comerciales, ¿no? Y tenemos toda la región ha crecido con ese formato de los gritos, ¿no? Pero bueno, también es parte de la latinoamericanidad, no lo sé. Sí, hemos crecido, se aprecian, pero creo que justo esto, tenemos la posibilidad de decir, podemos contarlo de otra forma, ¿no? Y eso es lo valioso de todos los medios que desde otros lugares tienen esta posibilidad de hacer estas historias distintas, ¿no? Sin tener la obligación de seguir un formato. De seguir un formato. Creo que eso es justo lo que hay que impulsar, ¿no? Que se cambien los contenidos y que se cambien los formatos. Exactamente. Pues bueno, Claudia, yo creo que pues podemos ya concluir nuestro conversatorio y nos llevamos muchísimas tareas. Yo estuve tomando muchos apuntes, igual nos compartes tu presentación y eso, y esto pues lo vamos a bajar para las radios comunitarias para socializar este conversatorio para quienes no pudieron escucharnos. Estará disponible en nuestras redes sociales para que lo puedan ver cuantas veces quieran, que ese es otro poder de las redes, ¿no? De tener el contenido ahí al alcance. Pues muchas gracias, Claudia, y espero seguir contando contigo para próximas charlas o talleres, ¿no? Para las radios comunitarias e indígenas. No, muchísimas gracias a ti, y pues ha sido un gusto estar compartiendo con ustedes. Bueno, saludos y un saludo a Connie de Inesa Radio. Gracias. Y un saludo a la ponente, maravillosa experiencia haberla escuchado. Y a las demás participantes también, un abrazo a la distancia. Y muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.